Hola, somos Nicolás Fuentes Francisco Barriga. y en este video vamos a explicar un programa en Python dado un punto X y una función bivariante que determina si ese punto es mínimo local o un máximo local, un punto silla o si simplemente no hay información suficiente usando el criterio HX de la matriz hessiana. Antes de ver el código, recordemos el criterio. Dada una función bivariante f de x1 y x2, el criterio hx se define como hx es igual a la segunda derivada de f en x1 por la segunda derivada de f en x2 menos la segunda derivada de f en x1 y en x2. Y está al cuadrado. Y las reglas de clasificación son, si hx es menor a cero, sería un punto de silla. Si hx es mayor a cero y la segunda derivada de f en x1 es menor a cero, tendríamos un máximo local. Y si hx es mayor a cero y la segunda derivada de f en x1 es mayor a cero, tendríamos un mínimo local. Y si hx es igual a cero, no tendríamos información suficiente. Las segundas derivadas se calculan numéricamente usando diferencias finitas centradas, que es donde entra delta x. Bueno, pasando el código, la primera función que es obtener parámetros solicita 6 valores al usuario. La expresión de la función como string, el punto x1 y x2 donde queremos clasificar los valores para delta x1 y delta x2 para las derivadas numéricas y la tolerancia. Agregamos la tolerancia como parámetro ingresable porque las diferencias finitas son aproximaciones numéricas y el umbral adecuado puede variar según la función y el delta x usado. Todo se retorna como tuple para desempaquetarlo después en el main. Luego tenemos la función de construir función. Acá usamos SymPy para convertir el string de la función en algo que Python pueda evaluar numéricamente. Usamos spSymbols que declara x1 y x2 como variables simbólicas. Y también usamos sp.simplify, que parsea el string y lo convierte en una expresión simbólica. Y finalmente splandify, la que convierte en una función numérica que acepta valores concretos. Y simply se usa solamente para este parseo y las derivadas se calculan numéricamente. Bueno, ya. Pasando a la función de calcular hessiana. Esta función calcula las tres segundas derivadas que necesita el criterio de hx, que podríamos, o criterio D, que podríamos haberlas calculado simbólicamente usando ese p.diff, que es para derivadas, igual, bueno, para derivadas. Pero el enunciado em, nos pedía explícitamente usar delta x, por lo que implementamos versiones numéricas usando diferencias finitas centradas. Esta fórmula, tanto para la segunda derivada de x1 y la segunda derivada de x2, es más precisa que la diferencia hacia adelante, porque considera puntos a ambos lados del punto de evaluación. La derivada cruzada, que así llamamos a esta variable, que corresponde a derivar primero con respecto a x y después con respecto a y, em, es distinta porque algebraicamente significa derivar primero ¿Respecto a respecto x? a x1 y luego respecto a x2. Para hacerlo numéricamente necesitamos mover ambas variables a la vez. Por eso la fórmula combina cuatro evaluaciones de la función, variando x1 y x2 simultáneamente en distintas direcciones, dividido por 4 por delta x1 por delta x2. El resultado es equivalente a lo que calcularíamos normalmente calculando primero la derivada con respecto a x y después con respecto a y. O x1 y después con respecto a x2. Después tenemos la función de clasificar puntos, que implementa las cuatro condiciones del criterio. Eh, Nótese que la tolerancia ya no tiene valor por defecto, sino que siempre viene del usuario, lo que da más control sobre la clasificación. Comparar contra tolerancia en vez de cero, de un cero exacto, es necesario porque las diferencias finitas producen aproximaciones. Y un valor como, por ejemplo, 1e a la menos 9, sin tolerancia podría clasificar incorrectamente un punto. Por ejemplo, con x1 elevado a la 4 más x2 elevado a 4 en el origen, matemáticamente d sería cero, pero numéricamente puede dar un valor pequeño positivo que sin tolerancia clasificaría como un mínimo local salir, en vez de salir sin información suficiente. Sí. Bueno, el main
orquesta todo el flujo en orden, obtiene parámetros, construye la función numérica, calcula las tres segundas derivadas, calcula el criterio de H y finalmente clasifica el punto clasifica el punto. Bueno, vamos a probar algunos casos. Bueno, algunos casos. Sí, Primero vamos a buscar un mínimo local sí, con la función x1 al cuadrado sí. X1 al cuadrado más x2 al cuadrado más X2 al cuadrado. con los puntos 0, 0 Ya. Punto 0, 0. y un delta de 1e menos 5. 1, L1E elevado a la menos 5. Y Sí, para X2 es lo mismo. Bueno, una tolerancia de... y una tolerancia más, sí. Sí, ahí dejamos nosotros un ejemplo. Y bueno, calcula el criterio. Aquí ponemos esta fórmula que se suele usar en cálculo, pero básicamente es la misma que exactamente lo mismo, solo que representado de otra forma que la que está a la derecha. Y aquí es la segunda derivada con respecto a x, la segunda derivada con Derivada. respecto a y, que sería en este caso x2, menos la derivada con respecto a x, x1, y después la derivada con respecto a y elevado al cuadrado. Esto se Eso nos multiplica, dio eso se resta y nos resulta en 4. un 4. Entonces, usando el criterio, h de Como es. x es mayor a 0, positivo, Ujú. y Y la segunda derivada respecto a x1 ujú, es positiva es, también. es positiva también. Entonces, Entonces tenemos un mínimo local. sí, como dice acá, es un mínimo local. Ahora podemos usar otra para buscar un máximo local. Sí. Aquí sería menos, Menos x1 al cuadrado ya, menos x2 al cuadrado. ya, Usamos los mismos puntos. mismos puntos. Y bueno, uno es 5, uno es bueno, 5. Y bueno, aquí apreciamos de que, claro, el resultado del criterio sigue siendo 4 positivo, pero la segunda derivada de x1 es negativa, por lo tanto es un máximo local. Sí. Igual como, tal cual como dice el criterio. Otro ejemplo sería, X1 al cuadrado sí, x1 al cuadrado menos x2 al cuadrado. menos x2 al cuadrado. Los mismos puntos, 0, 0. Los mismos delta, la misma tolerancia. Ujú. Y en este Y caso nos daría negativa. sí, es La- negativo sin siquiera revisar lo que nos resulta en la derivada con respecto a x1, porque ya el criterio da negativo. Entonces es un punto punto silla. sí. Ya probamos un último ejemplo, que X1 sería a la 4 a la 4 más x2 a la 4. más x2 a la 4. Punto 0, 0, 0. Y bueno, da como resultado 0. Por lo tanto, no existe información suficiente sobre el punto X como para clasificarlo de alguna otra manera. En resumen, el programa implementa el criterio de HX de la matriz hessiana para clasificar puntos críticos de funciones bivariales usando diferencias finitas centradas para calcular las segundas derivadas numéricamente a partir de un delta X entregado por el usuario y una tolerancia para manejar los casos de límite donde h de x es matemáticamente cero. Ese sería nuestro taller sumativo 2.7. 2.7. Yes. Muchas gracias por su atención.